Bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a la parte número 18 del Misterio del Cuarto Amarillo y última parte. Hoy vamos a concluir con esta historia increíble que me ha gustado muchísimo, me ha traído muchísima satisfacción. Así que, bueno, nada, los invito a continuarla y terminar. Abogado presentó conclusiones tendientes a que el asunto fuera aplazado hasta otra sesión para complementar la instrucción. El Ministerio Público asocióse a la conclusión. El asunto fue aplazado. Al día siguiente, Robert Darzac era puesto en libertad provisional y el abuelo consiguió su inmediato sobreseimiento. Se buscó en vano a Larsan. La prueba de la inocencia estaba hecha. Darzac se libró al fin de la calamidad que durante un tiempo lo había amenazado, y pudo esperar, después de una visita que efectuó a Mademoiselle Stangerson, que ésta recobraría un día la razón a fuerza de asiduos cuidados. Rouletabille fue el hombre del día. A su salida del palacio, en Versalles, la muchedumbre lo llevó en andas. Los diarios de todo el mundo publicaron sus hazañas y su fotografía, y él, que a tantos personajes ilustres había reportado, fue reportado a su vez. Volvimos juntos de Versalles, después de haber comido muy alegremente en el restaurant del perro que fuma. En el tren comencé a dirigirle una serie de preguntas que durante la comida callé, porque sabía que a Rouletabille no le gustaba trabajar mientras estaba comiendo. Querido amigo, dije, este asunto, Larsan, es maravilloso y digno de su cerebro. Al oír esto me detuvo, invitándome a hablar con más sencillez, porque jamás se consolaría de que una inteligencia tan clara como la mía cayera en el abismo de la estupidez por la admiración que le profesaba. Doblemos la hoja, dije algo contrariado. Todo lo que acaba de ocurrir no me revela nada de lo que usted fue a hacer a América. Si he comprendido bien, cuando usted partió por última vez de Glandier, ya había adivinado todo lo referente a Larsan. Usted sabía que Larsan era el asesino y no ignoraba ningún dato de cómo se había intentado el asesinato. Así es. Y usted, dijo cambiando el tema de la conversación, usted no sospechaba nada. Nada. Es increíble. Pero, amigo mío, usted había tenido buen cuidado de disimular su pensamiento, y no veo cómo lo hubiera penetrado. Cuando llegué al Glandier con los revólveres, en aquel momento, usted sospechaba ya de Larsan. Sí, acababa de resolver por deducción el inexplicable caso de la galería. Pero el regreso de Larsan al cuarto de Mademoiselle Stangerson no me había sido aún explicado por el hallazgo de los lentes de Presbyte. En fin, mi sospecha solo era matemática, y la idea del Larsan asesino me parecía tan formidable que estaba resuelto a conseguir rastros sensibles antes de atreverme a pensar más en ello. Con todo, esta idea me preocupaba, y a veces tenía una manera de hablar de él que hubiera debido ponerlo a usted sobre aviso. Le conversaba a usted de su sistema como un mezquino sistema, y el desprecio que le dedicaba, que se dirigía en la comprensión de usted al policía. En realidad se dirigía en el mío, menos al policía que al maleante que sospechaba que era. Recuerde, cuando yo enumeraba todas las pruebas que se acumulaban contra Monsieur Darzac, le decía, es esta hipótesis que creo falsa la que lo extraviará. Esta es la cuestión, esta es la cuestión. Estas exclamaciones debieron hacerle reflexionar. Toda mi sospecha estaba en ellas. ¿Y qué significaba? ¿Extraviarse realmente? Sino que podía no extraviarlo a él, sino extraviarnos a nosotros. Yo, en aquel momento, lo miraba a usted y usted no comprendió. Esto me agradó mucho porque hasta que descubrí los lentes, yo no podía considerar el crimen de Larsan más que como una hipótesis absurda. Pero después del descubrimiento de los lentes, que me explicaba la vuelta de Larsan al cuarto de Mademoiselle Stangerson, recuerdo mi alegría, mi entusiasmo. Y aquella misma noche, cuando Monsieur Darzac me encargó que vigilase el cuarto de Mademoiselle Stangerson, me limité hasta las 10 de la noche a comer con Larsan sin tomar ninguna medida de precaución, porque él estaba allí, frente a mí.
En ese momento, querido amigo, usted hubiera podido sospechar que lo único que yo temía era aquel hombre. Pero hay una cosa que hubiera debido indicarnos el criminal, una cosa que nos denunciaba a Federico Larsan y que usted y yo dejamos pasar inadvertida. ¿Ha olvidado la historia del bastón? Sí, fuera de todo raciocinio que para todo espíritu lógico denunciaba a Larsan, está la historia del bastón que lo denunciaba a todo observador cabal. Me sorprendió mucho, sépalo usted, que durante la instrucción del sumario, Larsan no se sirviera del bastón contra Monsieur Darzac. Ese bastón no había sido comprado la noche del crimen por un hombre cuya filiación respondía a la de Darzac. Pues bien, hace poco le pregunté al propio Larsan, antes de que tomara el tren para desaparecer, por qué no había hecho uso del bastón. Me respondió que jamás había tenido esa intención, que nunca había pensado hacer nada con aquel bastón y que lo habíamos puesto en apuros la noche de la taberna de Epinay, probándole que nos mentía. ¿Por qué en aquel momento, en vez de pensar Fred miente, estaba en Londres? ¿Por qué no nos dijimos Fred miente, no está en Londres, puesto que compró este bastón en París? Fred mintió. Fred estaba en París en el momento del crimen. Buen punto de partida para una sospecha. Y cuando después de su averiguación en casa de Cassette, usted me hizo saber que aquel bastón había sido adquirido por un hombre que estaba vestido como Darzac, cuando estábamos seguros, basados en la palabra de Darzac, de que no era él quien había comprado aquel bastón, cuando estábamos seguros de que había en París un hombre que imitaba la silueta de Darzac. ¿Cómo? ¿Cómo no dijimos, pero ese desconocido disfrazado de Darzac, que compra un bastón que Fred tiene entre las manos? Si fuera el mismo Fred, sin duda, su condición de agente de seguridad no era propicia para semejante hipótesis. Pero cuando comprobamos el encarnizamiento con que Fred acumulaba prueba tras prueba contra Darzac, la rabia con que lo perseguía, nos debiera haber chocado una mentira tan importante como la que le hacía entrar en posesión en París de un bastón que no podía haber comprado en Londres. Aun cuando lo hubiese encontrado en París, no por esto dejaba de existir la mentira de Londres. Entonces, ¿cómo se explica que ni un segundo lo usó como si se tratase de un bastón encontrado cerca de Darzac? Es muy sencillo. Larsan lo había comprado después de haber sido herido levemente en la mano por la bala de Stangerson, únicamente para disimular, para tener siempre la mano cerrada, y que no se pudiera ver así la herida interior. ¿Comprende usted? Eso es lo que me dijo Larsan, y recuerdo que le dije a usted muchas veces que me parecía raro que la mano no abandonara nunca el bastón. En la mesa, cuando comí con él, apenas dejaba el bastón, se apoderaba de un cuchillo que su mano derecha no abandonaba más. Todos esos detalles me volvieron a la memoria cuando mi idea se fijó en Larsan, es decir, demasiado tarde. Fue así como la noche en que Larsan simuló ante nosotros el sueño, me incliné sobre él, y muy hábilmente pude ver, sin que él lo sospechara, la palma de su mano. No había allí más que una tira en plástica que disimulaba lo que aún quedaba de una herida ligera. Comprobé que hubiera podido pretender en aquel momento que esa herida se la había hecho con cualquier cosa que no fuera una bala de revólver. Sin embargo, para mí, en aquel momento, era un nuevo signo exterior que entraba en el círculo de mi razón. La bala, me dijo hace un rato Larsan, no había hecho más que rozar la palma, pero había determinado una hemorragia bastante abundante. Si hubiésemos sido más perspicaces en el momento de la mentira de Larsan, y más peligrosos, es indudable que éste hubiera recurrido, para disipar las sospechas, a la historia que había imaginado por su cuenta, la historia del descubrimiento del bastón alrededor de Darzac. Pero los acontecimientos precipitándose de tal modo que no volvimos a pensar en el bastón. Precipitáronse. Pero, interrumpí, si no tenía ningún propósito contra Darzac al comprar el bastón, ¿por qué imitaba la figura de Darzac? El sobretodo gris, el sombrero bajo, etc. Porque llegaba de cometer el crimen, y porque enseguida, de cometido, volvió a adoptar el disfraz de Darzac.
que lo acompañó siempre con la intención que usted sabe. Ya entonces, como usted supondrá, su mano herida lo incomodaba, y ocurriósele al pasar por la avenida de la Ópera la idea de comprarse un bastón, idea que llevó a cabo enseguida. Eran las 8. Un hombre con la silueta de Darzac que compra un bastón que yo descubro en manos de Larsan. Y yo que había adivinado que a esa hora el drama ya había tenido lugar, que estaba casi persuadido de la inocencia de Darzac, no advertí. Hay momentos, completé, en que las más vastas inteligencias. Rouletabille me cerró la boca, y como volviera a interrogarle, me di cuenta de que no me escuchaba. Rouletabille dormía. Me costó trabajo despertarlo cuando llegamos a la capital de Francia. Los días siguientes tuve oportunidad de preguntarle de nuevo qué había ido a hacer a América. No me respondió. Un día, al fin, acabó por decirlo después de algunos años. Pero ¿no comprende usted que yo tenía necesidad de conocer la verdadera personalidad de Larzac? Sin duda, pero ¿por qué iba a buscar la América? Se puso a fumar la pipa y me dio la espalda. Evidentemente yo estaba rozando el misterio de Mademoiselle Stangerson. Rouletabille pensaba que ese misterio, que vinculaba de tan terrible modo a Larsan con Mademoiselle Stangerson, misterio de que no hallaba ninguna explicación en la vida de ella en Francia, pensó, que ese misterio debía tener origen en la vida en América. Y se embarcó. Allá averiguaría y sabría quién era ese Larsan. Adquiriría los elementos necesarios para cerrarle la boca. ¿Cuál era, por fin, ese misterio que había impuesto silencio a Mademoiselle Stangerson y a Monsieur Darzac? Al cabo de tantos años, después de publicaciones de la prensa relativas al escándalo, ahora que Monsieur Stangerson todo lo sabe y todo lo ha perdonado, puedo explicarlo. Es, por otra parte, algo muy breve. El principio se remonta a una época lejana en que, siendo una niña, vivía con su padre en Filadelfia. Allí conoció en una fiesta, en casa de un amigo de su padre, a un compatriota francés que le cautivó con sus modales, su ingenio, su ternura y su amor. Decían que era rico. El joven pidió al célebre profesor la mano de Mademoiselle Stangerson. Aquel tomó informes sobre Monsieur Jean Roussel y desde un principio vio que tenía que vérselas con un caballero de industria. Ahora bien, como ustedes habrán adivinado, como Jean Roussel no era sino una de las numerosas transformaciones del famoso Ballmeyer, perseguido en Francia y refugiado en América. Pero Monsieur Stangerson ignoraba esto, y también su hija. Esto no llegaría a saberlo sino en las circunstancias siguientes. Monsieur Stangerson no sólo le había negado a Monsieur Roussel la mano de su hija, sino que además le había prohibido la entrada en su casa. La joven Matilde, cuyo corazón abríase al amor y que no veía ser más hermoso y mejor en el mundo que su Jean, se desesperó. No le ocultó su descontento a su padre, quien la mandó a orillas del Ohio, a casa de una vieja tía que habitaba en Cincinnati. Jean fue a reunirse con Matilde allá, y a pesar de la gran veneración que tenía por su padre, Mademoiselle Stangerson resolvió burlar la vigilancia de la vieja tía y huir con Russell, estando los dos bien decididos a aprovechar las facilidades de las leyes americanas para casarse enseguida. Así lo hicieron. Huyeron, pues, no muy lejos, hasta Louisville. Una mañana les golpearon allí a la puerta. Era la policía que iba a detener a Jean Roussel, lo que hizo, a pesar de las protestas y gritos de la hija del profesor. Al mismo tiempo, la policía hacía saber a Matilde que su esposo era el famoso Ballmeyer. Desesperada, luego de una tentativa de suicidio, Matilde reunióse con su tía en Cincinnati. Esta casi se muere de alegría al volverla a ver. Hacía una semana que andaba buscándola por todas partes y no se había decidido todavía a decirle al padre lo que sucedía.
Matilde hizo jurar a su tía que Monsieur Stangerson no sabría nunca nada. Eso era lo que también deseaba la tía, culpable de cierta ligereza en aquella grave circunstancia. Un mes más tarde, Mademoiselle Stangerson volvía al lado de su padre, arrepentida, con el corazón muerto para el amor y deseando solo dos cosas: no volver a oír hablar más de su marido, el terrible Ballmeyer, el rumor de cuya muerte no corrió, por otra parte, algunas semanas más tarde. Y rehabilitarse ante su propia conciencia por una vida de trabajo sin descanso y de abnegación sin límites con su padre. Mantuvo, como sabemos, su palabra. Mientras tanto, en el momento en que después de habérselo confesado todo a Robert Darzac, cuando creía muerto a Ballmeyer, se había concedido la alegría, luego de haber expiado tanto, de unirse a un amigo fiel, el destino le había resucitado a John Russell. Este le había hecho saber que no toleraría su casamiento con Robert Darzac y que la amaba siempre. Mademoiselle Stangerson no dudó en confiarse a Darzac. Le mostró la carta en que John Russell Frederick Larsan Ballmeyer le recordaba las primeras horas de su unión en el pequeño y delicioso presbiterio que habían alquilado en Louisville. El presbiterio no ha perdido nada de su encanto, ni el jardín de su esplendor. Mademoiselle Stangerson le había declarado a Darzac que si su padre llegaba a sospechar semejante deshonra, se mataría. Darzac habíase jurado que haría callar a aquel americano, fuera por el terror, fuera por la fuerza, aunque tuviera que cometer un crimen. Pero en verdad, Darzac hubiese sucumbido si no hubiera sido por aquel valiente muchacho llamado Rouletabille. En cuanto a Mademoiselle Stangerson, ¿qué podía hacer frente a aquel monstruo? La primera vez, cuando después de varias amenazas que la habían puesto en guardia, presentóse ante ella en el cuarto amarillo, trató de matarlo. No lo consiguió. Desde aquel momento fue la víctima segura de aquel ser invisible, que podía dominarla hasta la muerte, que vivía en su casa, a su lado, sin que ella lo supiera, que exigía citas en nombre de su amor. La primera vez le negó esa cita, reclamada en la carta de la oficina 40. De ahí resultó el drama del cuarto amarillo. La segunda vez, advertida por una segunda carta de él, carta llegada por correo, y que había venido a sus manos normalmente, en su cuarto de convaleciente, había evitado la cita, encerrándose en su tocador con sus sirvientas. En aquella carta el miserable le prevenía que, ya que ella no podía salir, en vista de su estado, él iría a su casa, y estaría en su cuarto tal noche, a tal hora, que tomara todas las disposiciones necesarias para evitar el escándalo. Mademoiselle Stangerson, sabiendo que debía temerlo todo de la audacia de Ballmeyer, le había abandonado su cuarto. Eso originó el inexplicable episodio de la galería. La tercera vez ella había preparado la cita. Es que antes de salir del cuarto vacío de la inexplicable noche de la galería, Larsan le había escrito, como se recordará, una última carta, en su mismo cuarto, que dejó sobre el escritorio de la víctima. Esa carta exigía una cita efectiva, de la que fijaba la fecha y la hora, prometiendo llevarle los papeles de su padre y amenazándola con quemarlos si ella volvía a negarse. Ella no dudaba que él tuviera en su poder aquellos valiosos papeles. No hacía con esto sino repetir un célebre hurto, porque ella lo sospechaba desde hacía tiempo, de que con su inconsciente complicidad había robado en otro tiempo los famosos papeles de Filadelfia, en los cajones de su padre. Resolvió volver a ver cara a cara a aquel hombre que había sido su esposo, para tratar de hacerlo ceder, ya que no podía evitarlo. Preparó, pues, la cita. Fue breve. Se adivina lo que sucedió. Las súplicas de Mademoiselle Stangerson, la brutalidad de Larsan, le exige que renuncie a Darzac. Ella proclama su amor, la hiere, pero con el pensamiento fijo en que el otro sea el que vaya al cadalso, porque él es hábil y el otro tampoco podrá explicar esta vez el empleo de su tiempo. Por este lado, las precauciones de Ballmeyer están bien tomadas, y la inspiración ha sido de las más sencillas, como Rouletabille lo había adivinado.
Larsan hace cantar a Darzac, lo mismo que a Matilde, con las mismas armas, con el mismo misterio. En las cartas, imperativas como órdenes, declárase pronto a negociar, a entregar toda la correspondencia amorosa de antaño y sobre todo a desaparecer, si se le quiere poner precio. Darzac tiene que ir a la cita que le da, bajo amenaza de divulgación desde el día siguiente, así como Matilde tiene que aceptar las citas que él le fija. Y en el mismo momento en que Ballmeyer obra como asesino para con Matilde, Robert desciende en Epinay, donde un cómplice de Larsan, una extraña criatura que volveremos a encontrar algún día, lo retiene por la fuerza y le hace perder tiempo, esperando que esta coincidencia le haga perder la cabeza. Pero Larsan no había contado con el genial Rouletabille. No es ahora, cuando ya está explicado el misterio del cuarto amarillo, cuando nos vamos a poner a seguir paso a paso a Rouletabille en América. Conocemos al joven reportero. Sabemos por qué medios de información, alojados en las dos prominencias de su frente, disponíase a remontar el curso de toda la aventura de Mademoiselle Stangerson y de Jean Roussel. En Filadelfia corroboró el acto de arrojo de Arthur Rance al salvar a Mademoiselle Stangerson. Supo su abnegación y también la pretensión de hacerlo pagar. El rumor de su casamiento con Mademoiselle Stangerson había corrido en su época en los salones de Filadelfia. La poca discreción del joven científico, la incansable persecución con que no había cesado de molestar a Mademoiselle Stangerson, aún en Europa, la vida desordenada que llevaba con el pretexto de ahogar sus penas, todo eso no era como para que Arthur Rance se le hiciera simpático a Rouletabille, y así se explica la frialdad con que lo trató en la sala de los testigos. Por otra parte, enseguida comprendió que el asunto Rance nada tenía que ver con el caso Larsan-Stangerson, y había descubierto el romance Russell-Mademoiselle Stangerson. ¿Quién era ese John Russell? Fue de Filadelfia a Cincinnati siguiendo el itinerario de Matilde. En Cincinnati encontró a la vieja tía y logró hacerle hablar. La historia del arresto de Ballmeyer lo iluminó todo. Pudo visitar en Louisville el presbiterio, una modesta y antigua casa de estilo colonial, que en efecto no había perdido nada de su encanto. Luego, abandonando la pista de Mademoiselle Stangerson, siguió la de Ballmeyer, de cárcel en cárcel, de presidio en presidio, de crimen en crimen. En fin, al volver a tomar el barco para retornar a Europa en los muelles de Nueva York, Rouletabille comprobó que en aquel mismo puerto Russell había embarcado llevando en el bolsillo los papeles de un tal Larsan, honrado comerciante de Nueva Orleans, a quien había asesinado. Y ahora, ¿conocen ustedes todo el misterio de Mademoiselle Stangerson? Pues no, todavía no. Mademoiselle Stangerson tuvo de Jean Roussel un hijo. Aquel niño nació en casa de la vieja tía, que se las compuso tan bien que nadie supo nada en América. ¿Qué fue de ese niño? Esa es otra historia que todavía no tengo el derecho de publicar. 2 meses después de los acontecimientos relatados, hallé a Rouletabille sentado en un banco del Palacio de Justicia. ¿Qué es eso?, le dije. ¿En qué piensa mi amigo? Tiene usted aire muy triste. ¿Cómo siguen sus amigos? Aparte de usted, tengo realmente amigos. Me parece que Monsieur Darzac, sin duda. Y Mademoiselle Stangerson, ¿cómo está ella? Mucho mejor, mucho mejor. Entonces, ¿por qué está triste? Porque me acuerdo del perfume de la dama vestida de negro. El perfume de la dama vestida de negro. Siempre le oigo a usted hablar de eso. ¿Me explicará al fin por qué lo persigue día y noche? Quizás se lo explique algún día, quizás algún día. Y al decir esto, Rouletabille entrecerró los ojos y lanzó un profundo suspiro. Y así concluimos con esta gran historia, que no es una conclusión exactamente, ya que nos invita a continuar conociendo a Rouletabille y por qué piensa tanto en el perfume de esa misteriosa dama de negro. Bueno, solo queda
escuchar sus comentarios, leer sus comentarios, saber qué piensan de este gran final. A mí me ha gustado muchísimo, sinceramente, todo el proceso, toda la historia desde el primer momento. Personajes apasionantes. Así que, ¿qué opinan ustedes de este amor? De esta jovencita que cometió un error y lo pagó muy caro. Bueno, amigos, fue un placer leer esta historia con ustedes. Les agradezco mucho cada día que hayan estado ahí escuchando y estén atentos porque mañana vamos a estar presentando una nueva historia, una nueva serie de historias, porque probablemente sean cuentos. Les voy a contar en algún otro videito. Muchas gracias. Hasta la próxima.